La historia del fútbol colombiano está marcada por algunos momentos clave. El 5-0, la muerte de Andrés Escobar, el título de la Copa América. Y hay un hombre que fue protagonista de los tres, el arquero Óscar Córdoba, un tipo serio y trabajador que se ganó prácticamente todos los torneos que jugó. Es ídolo en Argentina y hasta llegó a ser considerado por la FIFA como el segundo mejor arquero del mundo. 10 años después de su retiro, se las tapó todas a Diego Rubio. Toda la noche por los programas de televisión llamaban a la gente para que no fueran a hacer bulla alrededor del estadio y la gente pasaba en caravanas y nos metían pólvora para que no pudiéramos dormir. O sea, era lo lindo del fútbol, que hoy día lo extraño. Toda esa presión externa que genera un deporte tan bonito. Entonces, vamos a matar a estos manes que yo no sé qué. Bueno, esto está más delicioso para ir a la cancha. Rompieron el vidrio del vehículo que traía en este momento a la selección. A Óscar Córdoba le gustaba tapar de todo. Hasta las piedras que le llovieron al bus de la Selección Colombia el día del histórico 5-0 contra Argentina. Está buscando el quinto, se frena un poquito, 5 se le pasó, sí, el tren, gol. El 5 de septiembre de 1993, el arquero más ganador de la historia de Colombia tuvo un partido inolvidable. La selección goleó sin piedad a Argentina y silenció el mítico Estadio Monumental de Buenos Aires. Los argentinos no lo pueden creer. Diego Armando Maradona también está en pantalla aplaudiendo a Colombia. Y Córdoba se consolidó como uno de los mejores arqueros del mundo, aunque algunas personas se nieguen a recordarlo. Hasta Córdoba empieza a ser figura aquí en el Monumental. Primero en Argentina me dicen, qué bien tapó Higuita esa noche. Me toca a mí decir, no, ese no era Higuita, era yo. ¡Fue el arquero Córdoba! ¡Qué arquero tenemos! Puede que Córdoba no tenga la melena de Higuita y que nunca haya hecho una jugada como la del escorpión. Pero este hombre, siempre alejado de los escándalos, puede chicanear de haber sido uno de los mayores responsables de uno de los triunfos más importantes de la historia del fútbol colombiano. Si el Tino Asprilla, Freddy Rincón y el Tren Valencia pusieron los 5 goles, Córdoba, con un par de atajadas imposibles, fue el encargado de que el arco quedara en ceros. Se metió al área, saca el camino al marco, otra vez Córdoba. Mando esa pelota al otro costado, ahí tiro de esquina, ¿qué arquero tenemos? Y hay una tajada, la famosa tajada aquí a la derecha, donde le hago a Batistuta y él me da la mano. Luego hay un tiro de esquina que Freddy lo lleva y me lo entrega casi muerto. Él patea a la derecha y yo lo tapo y esas fueron las 2 atajadas que la gente recuerda a Batistuta conmigo. En épocas en las que no había redes sociales, esas y otras voladas de Córdoba llegaron a televisores de los 5 continentes y su fama de imbatible se fue convirtiendo en una vitrina de trofeos inigualable. Fue escogido un par de veces como el mejor arquero de América y en 2001 la FIFA lo nombró el segundo mejor del planeta, solo detrás del pastor alemán Oliver Kahn. Por eso, hasta sus críticos siempre han dicho que es un superdotado. ¡Ojo! ¡Pablo Córdoba! No soy un superdotado, pero sí soy un aventajado. Luego entran otras inteligencias en el momento de desarrollar tu carrera, que es en qué momento salgo, en qué momento me freno, en qué momento saco rápido, que son las que vas adquiriendo con la experiencia. Y hoy esta leyenda viva del arco sí que tiene experiencia. Con 49 años a cuestas bien vividos, es todo menos una de esas viejas glorias que viven de sus triunfos pasados. Se retiró del fútbol hace una década, pero se niega a tener vida de pensionado. Por eso ahora es un todero profesional. Es comentarista de fútbol, conferencista motivacional, acaba de publicar un libro y hasta es socio de una clínica estética. Y dice que tanto juicio se lo debe en parte a uno de sus grandes maestros, el ex técnico de la Selección Colombia, Francisco Maturana. Hubo una época donde los jugadores eran mal vistos, personas que no tenían futuro, que no se dedicaban a nada, sino a pegarle patadas a un balón, que no se proyectaban hacia su futuro. Pacho nos enseñó a meter a nuestros hijos en buenos colegios, a vivir en buenos barrios, a codearnos con las personas con las cuales teníamos la oportunidad de el día a día entender y sumarle a nuestra profesión. Entonces todos esos elementos nos permitió escalar socialmente. Óscar Eduardo Córdoba nació en la Cali de los años 70. Su historia no es la del típico futbolista colombiano que aprende a jugar descalzo y con hambre. Él creció en una familia trabajadora pero acomodada, donde nunca faltaron la comida ni el estudio. En algún momento le gustó más el béisbol que el fútbol, y en los picados de barrio se dedicaba más a meter goles que a evitarlos, pero parecía predestinado para ser arquero, y aprendió a volar desde muy niño. Y en la cama de mi papá y mi mamá, junto con mi hermano, nos imaginamos muchas veces ser el arquero del Deportivo Cali, de la Selección Colombia, ganando títulos mundiales. Yo creo que eso me ayudó mucho a
a no tenerle temor a caer. Y en el arco se necesita tirarse al piso y saber que el piso es tu amigo. Quería ser futbolista, claro, pero en su cabeza había un sueño mucho más cercano, conocer a Mickey Mouse. Y se le apareció la Virgen cuando se probó para ser parte de un equipo infantil que jugaría un torneo al lado de los parques de Disney. Pero el pequeño Córdoba cometió uno de los errores típicos de los arqueros primíparos. Se distrajo y estuvo a punto de hacerse un autogol. Y eso que ni siquiera había entrado a la cancha. Llegamos muy temprano y mientras que se daba el tiempo de espera, nos fuimos a jugar maquinitas a Cosmocentro. Se nos pasó el tiempo y cuando volvimos ya estaban todas las posiciones logradas. Pedronero Espina, que era el técnico de ese momento, llega y me dice, usted es más grandote, ¿de qué juega? Y yo, a ver, ¿de qué falta? Yo iba por ser delantero. Le dije, no, venga, métame al arco. Y me quedé en el arco. Ahí quedé. Y se quedó para siempre. Colombia perdió un gran delantero. Algunos consideran que René Higuita o David Ospina son los mejores arqueros colombianos de la historia. Pero ninguno tiene tantos títulos como Córdoba, quien sumó la bobadita de 6 trofeos de primera división y 4 copas internacionales. Y no solo eso, fue uno de los primeros futbolistas colombianos en ser ídolo en un país tan futbolero como Argentina. En los años 90, mientras Colombia se desangraba por el narcotráfico, las bombas y el conflicto armado, las atajadas de Córdoba le robaban titulares a la violencia y le daban un respiro al país. ¡Qué voladota de Córdoba! A pesar de tantos triunfos, Córdoba también sintió lo que es morder el polvo, como cuando tapaba para Millonarios y se comió una goleada épica. Segundo año de contrato con Millonarios y ese es el año 92 cuando me como los 7-3, que es mi karma. ¿Qué le pasa por la cabeza a un arquero cuando se come 7 goles? Que es muy malo. Hoy cuando veo cada uno de los goles me doy cuenta de mi juventud, de la inexperiencia que tenía en ese momento. Menos mal ya conocía al profesor Maturana, quien no solo lo convocó desde muy joven a la Selección Colombia, sino que también le enseñó que perder es ganar un poco. Por fortuna, fueron muchas más las veces que Córdoba ganó y salió figura que las que perdió. La pidió Batistuta, viene al marco. Y otra vez como en aquel 5-0 que le sacaba todo Batistuta, ¿no? Y tal vez por eso fue el escogido para tapar en el 5-0, cuando Córdoba y sus secuaces demostraron que podían ser grandes y pasarle por encima a cualquiera. También la pidió Rincón. ¡Sí, Colombia! ¡Sí, Colombia! ¡Gol! Habíamos logrado la clasificación al Mundial. En lo personal, para mí era un triunfo después de haber pasado el 7-3. Era reivindicarme. Colombia lleva 5, Argentina 0. Pero después de subir al cielo con esa goleada bárbara, Córdoba bajó derechito al infierno. Y con él toda Colombia. Era el Mundial de Estados Unidos 94. El país se había llenado de camisetas amarillas y pelucas del pibe. Pelé había dicho convencido que Colombia iba a ser campeona del mundo. Y muchos apostaban por Córdoba como el mejor portero de la Copa. Pero todo salió al revés. La selección quedó eliminada rapidito y los hinchas, soberbios tras la goleada contra Argentina, tuvieron un aterrizaje forzoso. En la zona mixta llegué y me dice un periodista en el 94 que se siente ser el peor arquero del Mundial. O sea, de ser el mejor llegué a ser el peor. Para colmo de males, en pleno Mundial, antes del partido contra Estados Unidos, llegaron a la concentración unas amenazas que despedazaron al equipo. El mensaje anónimo decía que si jugaba Barrabás, hermano del entonces asistente técnico, Bolillo Gómez, los matarían a los dos. Era el reflejo de un país donde los asesinatos eran pan de cada día y los capos de la droga estaban metidos en todo, hasta en el fútbol. Cuando entran llorando los tres. Habla Bolillo, muchachos, yo quiero mucho a mi país, quiero mucho a mi selección Colombia, pero quiero más a mi hermano. Desde ahí yo creo que ya el equipo estaba muerto. ¿Ustedes no jugaron ese partido? Nosotros entramos a la cancha, pero no lo jugamos. Cuando se te amenaza de muerte, yo creo que nadie es capaz de saltar a la cancha. Con el equipo convertido en un mar de miedo y lágrimas, Colombia perdió contra la entonces débil selección de Estados Unidos. Y Andrés Escobar le hizo un autogol a Córdoba, quien no olvidará nunca la bola entrando despacio en su portería, mientras él no podía hacer nada. Veo un delantero que está llegando a la espalda de Andrés, yo quiero irlo a anticipar, con tan mala suerte que Andrés se me anticipa y me hace el autogol. Lo que vino después hace parte de la historia más triste del país. Andrés Escobar fue baleado a las afueras de una discoteca en Medellín. Muchos aseguran que el asesino le disparó después de una fuerte discusión, pues nunca le perdonó el autogol. Después vinieron amenazas de muerte para Córdoba y otros jugadores. Por eso, desde que el arquero aterrizó en el país después del Mundial,
fue obligado a andar protegido ya no por un grupo de defensas, sino por la mismísima policía. Cuando llegamos aquí a Bogotá, desocupan todo el avión y nos dejan a nosotros de último. Bueno, cuando llegamos nos mandan un policía, entonces dije, no, esto está muy complicado. Estuve con mis guardaespaldas como un mes y medio. Para completar ese panorama tan absurdo en un futbolista, los cantos dedicados al arquero de la selección, que antes eran prácticamente alabanzas, se convirtieron en los insultos más bajos. Algunos lo acusaban incluso de haber sido el culpable del asesinato de Escobar. Nos gritaban, ahí está, ese es el asesino de Andrés. Pero ya luego uno con el tiempo se da cuenta que es más un tema de desenfoque hacia buscar la desconcentración de uno que como odio de la gente hacia uno. Era más un tema táctico, llamémoslo así, y así me quedo con esa idea mejor. Un lugar común del periodismo deportivo reza que el fútbol siempre da revancha. Y a Córdoba le llegó con toda un par de años después. Colombia jugaba contra Bolivia y se rumoraba que el arquero titular no sería él. Pero a Córdoba lo escogieron para tapar justo esa noche. Y por una pura coincidencia, el entonces presidente de Boca Juniors lo vio revolcarse en el arco y quedó boquiabierto. Ese señor se llama Mauricio Macri y hoy en día todavía es presidente, pero de la República Argentina. Llegan y me dicen, Óscar, vea, que arranque ya para Buenos Aires. Yo agarré 2 maletas, una llena de guayos, una llena de guantes y a Buenos Aires, porque de aquí no me regresan. Esa oportunidad no la podía perder. El colombiano de las atajadas salvadoras llegó al legendario camerino de Boca Juniors, liderado por un tal Diego Armando Maradona. Era la consolidación de un ídolo, la muestra de que Colombia podía exportar futbolistas buenos y serios. Y Córdoba, con su seguridad en el arco y su bacanería fuera de él, pronto se metió al bolsillo a la temida barra brava de Boca. Y hasta Maradona, un hombre al que muchos en Argentina consideran un dios. Me pareció fantástico lo de Córdoba. Él llegó en una Ferrari, una Testarossa, y empieza a hacer trompos en la mitad de la cancha. Yo, está loco. Parquéate, yo me quedo mirando la Testarossa y me tira las llaves y me dice, toma, llévatela. Yo le digo, Diego, le daño una llanta a este carro, me toca jugar gratis a Boca toda mi vida. Entonces me dice, no, andate tranquilo, y lo que necesites, mira, mi familia te ayuda a la adaptación. Yo fui extranjero, sé lo duro que es llegar a un país, a una ciudad donde no conoces a nadie. Boca fue considerado por la FIFA el mejor club suramericano de principios del siglo XXI. Por esa época, el número 1 colombiano parecía imbatible, una muralla, pero todavía tenía una deuda pendiente: volver a brillar con su querida selección Colombia. Para eso tendría la Copa América del 2001. Colombia quedó campeona y Córdoba se convirtió en el único arquero en la historia del torneo en no recibir un solo gol. Córdoba también fue ídolo en equipos de Italia y de Turquía. Y aunque sus fanáticos más apasionados llegaron a cantarle que era un dios, un inmortal, él tiene clarísimo que ni siquiera él es eterno. Yo sufrí de cáncer hace 6 años. Cuando me pasaron la máquina por aquí, una bola aquí en el riñón derecho. Entramos por aquí por el ombligo, 2 huequitos aquí y te sacamos de la bola. Me quitaron 30% del riñón. Pese a un parche pelado que tiene en la cabeza, Córdoba se ve igualito que hace una década, cuando no pudo más con una lesión de espalda y se retiró. Está felizmente casado hace más de 30 años y tiene 3 hijos. De hecho, Vanessa, la de la mitad, también aprendió a tapar cuando volaba con él en la cama y hoy es una exitosa arquera profesional. No solo tapó en la Liga Española y es la portera titular del Club La Equidad, sino que ha sido convocada a la Selección Colombia. ¿Quién tapa mejor, su hija o usted? Eso no se pregunta. Ella. ¿Qué opina del fútbol femenino? Me gusta, pero siento que como ningún deporte debe tener género. Y Vanessa tiene una frase muy bonita y es que el fútbol femenino y el fútbol masculino son diferentes poesías. Pero a pesar del talento que lleva en la sangre, Vanessa va a tener que esforzarse mucho para igualar a su papá, uno de los mejores arqueros de la historia de Colombia, de América y, ¿por qué no?, del mundo. A eso sí, póngale la firma. Córdoba seguirá tapando, pero ahora en cuerpo ajeno. No tan ajeno, mejor dicho. Es un fan enamorado de su hija Vanessa y defensor número 1 del fútbol femenino. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.